Al principio pensé que estaba hablando en sueños, pero pronto me di cuenta de que las palabras no eran suyas. Era el mismo murmullo bajo que había escuchado en la choza de la bruja de los huesos. Un idioma nada desconocido para nosotros. El dialecto de nuestros ancestros lo hablamos en el pueblo, así como el español, pero cada noche las voces se hacían más fuertes, más insistentes. Temí que el dueño del hueso que saqué del cementerio lo estuviera reclamando. Fue entonces cuando recordé a Don Chon, un hombre que había recurrido a la bruja, esto por el año de 1975. Relatos Paranormales Oficial. Desde pequeño había escuchado historias acerca de una bruja que vivía en las montañas del Valle de Chihuahua. Su nombre se pronunciaba con temor y reverencia entre la gente del pueblo. Decían que podía hacer cualquier cosa, desde curar a un moribundo hasta lograr que el amor no correspondido se convirtiera en devoción eterna. Sus habilidades eran tan vastas y variadas como los rumores que circulaban sobre ella. Pero había un precio, uno tan oscuro y prohibitivo que ni siquiera las historias más macabras podían capturar completamente el horror de su demanda. Soy Christopher Dueñas y lo que les voy a contar sucedió por allá de 1981. No solo mi familia recurrió a la bruja de los huesos, sino varias personas del pueblo y de ciudades de otros estados, al saber de la fuerza de esta bruja. No solo curaba a los enfermos, aquellos que tenían una maldición, sino también desgraciaba la vida a las personas, tuvieran o no la culpa. Recuerdo claramente el día que me encontré a mí mismo, parado frente a la pequeña choza en que era la casa de la bruja. Yo en ese tiempo tenía la edad de 23 años. La estructura, hecha de piedras irregulares, en otros cuartos, hecha de carrizo y adobe. Había llegado a ese lugar acompañado de mi madre, movida por la desesperación, buscando milagro para salvar a mi hermana, quien yacía postrada en cama, consumida por una enfermedad que los médicos del pueblo no lograban diagnosticar, mucho menos curar. Mi padre, que trabajaba largas horas en las minas, me dejó al cuidado de mi hermana y mi madre. Ambas eran mi responsabilidad, mi carga y mi tesoro más preciado. La idea de perderla me desgarraba por dentro, así que, a pesar de las advertencias, tomaron la decisión de buscar la ayuda de la bruja. Había escuchado que los angustiados, como nosotros, lo habían hecho antes y habían regresado con historias de milagros, pero todos pagaban el mismo precio, un hueso de un muerto. Sabía lo que significaba. Una noche antes, armado con una pala y un corazón pesado, fui al cementerio del pueblo. Con las manos temblorosas y el miedo arrastrándose por mi piel como una niebla espesa, cavé la tierra blanda hasta encontrar lo que buscaba. Recuerdo el sonido seco y hueco cuando la pala golpeó algo duro. No tardé en sacar lo que requería, un fémur pulido por la tierra y el tiempo. Lo envolví en un trazo de tela blanca, como la bruja se lo había encargado a mi madre, y regresé a casa sin mirar atrás. Ahora, frente a la puerta de la bruja, mis dedos se aferraban con fuerza a aquel trozo de tela que envolvía el hueso. Lo saqué y lo coloqué cuidadosamente en el suelo, delante de la puerta de madera ennegrecida por el tiempo. Sin decir una palabra, me alejé unos pasos, esperando. Sabía que ella estaba ahí, observándome desde alguna rendija de su choza, donde recibía a las personas como nosotros. El aire en las montañas era frío, cortante
y el silencio era pesado. Finalmente la puerta se abrió con un crujido lento y prolongado. Un aroma a hierbas viejas y humo emergió de la abertura, y un par de ojos brillantes como brasas encendidas nos miraron desde la oscuridad. No vi su rostro completamente, solo un destello de piel arrugada y cabellos largos y trenzados en su cabeza. Aún así, sentí su mirada atravesándome, evaluándonos. El hueso desapareció de la entrada, arrastrado por una mano delgada y huesuda que apenas pude distinguir, y entonces la puerta se cerró de golpe. Nos quedamos ahí, paralizados por un momento que nos pareció eterno. Luego, un sonido extraño emergió de la choza, como un murmullo bajo, un cántico que tranquilizaba. Era hipnotizante, llenando el aire como un manto de paz. Cerré los ojos, sintiendo el frío recorrer mi espina dorsal. Las palabras, aunque incomprensibles, vibraban con un poder detrás de aquella puerta. Mi madre hizo lo mismo, como si estuviera rezando para que el milagro se hiciera. De repente, el cántico cesó, y un silencio sepulcral cayó sobre nosotros. Cuando abrí los ojos, la puerta estaba abierta de nuevo. La bruja ya no estaba ahí, pero en su lugar había un pequeño frasco de cristal en el umbral, lleno de un líquido oscuro y espeso. No había instrucciones, solamente el frasco, brillando tenuamente en la luz de la tarde que ya estaba por llegar a su fin. Lo tomé y me di la vuelta, sabiendo que no debía quedarme más tiempo del necesario. Tomé del brazo a mi madre y en silencio nos alejamos de la choza. El camino de regreso fue extraño. Aunque mis piernas se movían, sentía como si flotara sobre el suelo. Sé que es una manera extraña de describir cómo me sentía. Al igual que mi madre, nuestros pasos parecían ligeros, como si algo nos alentara a no detenernos y llegar a casa lo antes posible. El valle parecía diferente, más oscuro y silencioso de lo que recordaba. Los árboles se erguían como sombras, dándoles un aspecto macabro, y el viento soplaba como un lamento que parecía contener miles de voces. Llegamos a casa con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Sin perder tiempo, entramos a la habitación de mi hermana, donde su cuerpo delgado y pálido descansaba sobre la cama. Vertí unas gotas de líquido en sus labios secos y esperamos. Mi corazón a todo lo que daba, esperando la reacción positiva de mi pequeña hermana. Al principio nada ocurrió, nos quedamos ahí, observando su pecho, esperando que se alzara y descendiera con más fuerza. Pero pasaron los minutos y no hubo ningún cambio. Mi angustia creció, junto con el de mi madre, con el temor de que quizás habíamos cometido un error, que había arriesgado todo por una esperanza vana. Entonces, de repente, su respiración se hizo más profunda. Sus ojos se abrieron lentamente y un suspiro suave escapó de sus labios. La palidez de su cara empezó a desvanecerse y un poco de color volvió a sus mejillas. Mi corazón dio un vuelco. Había funcionado. Ella estaba volviendo a nosotros. Mi madre la abrazó con fuerza. Miraba las lágrimas caer por sus mejillas. Eso era un milagro. Sin embargo, algo en el fondo de mi mente no me dejaba en paz. Sentía una sensación inquietante de que algo estaba terriblemente mal. Durante los días siguientes, mi hermana pareció recuperarse por completo. Su energía volvió y su risa llenó nuevamente la casa, pero yo no podía olvidar los ojos de la bruja ni su cántico. Algo en su mirada me había advertido, aunque no supe qué era. Una noche mientras dormía, tuve un sueño. Soñé con el cementerio, con la tumba que había profanado. En el sueño, el suelo se agitaba y una mano esquelética emergía, arrastrándose hacia mí. Desperté sobresaltado, empapado en sudor frío.
No podía sacudir la sensación de que el sueño era más que una pesadilla. Lo sentía como un presagio. No quise decirles a mis padres sobre los sueños repetitivos que tenía, pues eso los pondría alterados. Mi hermana se veía como si nunca hubiese pasado casi un año postrada en la cama. Los médicos nunca le encontraron algo en su cuerpo, alguna enfermedad terminal, algún virus que la estuviera consumiendo tan rápido. Así que por consejo de la tía Rosalba, acudimos con la bruja de los huesos. Una mañana, al ver a mi hermana que se encontraba bien y cada día mejorando, le dije a mamá que iría a ver a la bruja. Ella me miró y me dijo que no lo hiciera. Le confesé que no me sentía del todo tranquilo, pues algo había en todo esto y no encontraba la paz. Le recordé que la tía Rosalba nos dijo que el ir con esa bruja no terminaba con el hecho de que mi hermana se mejorara, así que le dije que iría al día siguiente a su choza. No le quise comentar a mamá que por las noches podía escucharla hablando en su habitación. Al principio pensé que estaba hablando en sueños, pero pronto me di cuenta de que las palabras no eran suyas. Era el mismo murmullo bajo que había escuchado en la choza de la bruja de los huesos. Un idioma nada desconocido para nosotros. El dialecto de nuestros ancestros lo hablamos en el pueblo, así como el español, pero cada noche las voces se hacían más fuertes, más insistentes. Temí que el dueño del hueso que saqué del cementerio lo estuviera reclamando. Fue entonces cuando recordé a Don Chon, un hombre que había recurrido a la bruja, esto por el año de 1975. El hombre tuvo una enfermedad en su pierna, estuvo a punto de que se la amputaran. Se contaba en el pueblo que su mujer, una persona de carácter muy fuerte, lo había maldecido. Don Chon tenía dinero, pues su esfuerzo y trabajo de tantos años lo había hecho un hombre del que se sabía que cuidaba su dinero. Tenía su casa, no con lujos que su mujer deseaba, pero era un secreto a voces que se quería ir del pueblo, esto a la ciudad, pues estaba harta de tanta gente ociosa e inculta. Se dijo que había recurrido a la bruja de los huesos para sacarle dinero a su marido y abandonarlo. La pierna de Don Chon en poco tiempo se le oscureció la piel. Se le veía hinchada y en menos de 3 meses parecía que tenía gangrena. Fue cuando le dijeron que a su mujer la habían visto en casa de la bruja, que lo más probable era que ella fuera la que lo estaba embrujando. Los gritos de dolor de Don Chon se escuchaban por las noches y los pobladores ya nos tenían nerviosos con sus lamentos. Fue hasta que el viejo mandó a la ciudad a su esposa por unos días, pues si le había llegado su hora, no quería atarla a él. Así que la señora se marchó una mañana en el primer camión que llegó. Cuando la mujer se marchó, mi madre y yo vimos cómo el viejo lo llevaban en una camilla improvisada de madera. Al vernos, le pidió a los hombres que se detuvieran y tomó las manos de mi madre, pidiéndole que le guardara el secreto. Mi madre, que siempre fue una mujer que era buena guardando secretos de los demás y los suyos propios, le comentó que fuera y que la bruja de los huesos le quitaría ese mal. Yo en ese tiempo estaba por cumplir 17 años y no entendía de qué se trataba. Solamente recuerdo el olor de la pierna podrida del hombre, pero mamá me aseguró que no lo estaba, pues el trabajo de brujería que tenía era para que Don Chon apestara a podrido. El hombre duró cerca de 1 mes arriba entre las montañas. Una tarde, mientras mi madre y yo estábamos cortando maíz para hacer las tortillas, miramos a uno de los hombres que había acompañado a Don Chon. Este llevaba un morral. Mi madre al verlo le preguntó por el señor. Este le contó que la bruja lo había sanado, pero tardaría unos días más en regresar al pueblo. Cuando lo hizo, el hombre caminaba, pero no del todo bien, sino hasta unos meses más tarde.
Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con lo de mi hermana? Pues déjenme decirles que mucho, y es lo que a continuación les voy a contar. Don Chon solamente le contó a mi madre lo sucedido, y él se sentía traicionado por lo que su esposa le había hecho. A las 2 semanas que el señor había regresado con la bruja de los huesos, llegó su esposa. Se le miraba enferma y decía que vomitaba sangre. Estuvo así por un largo tiempo, hasta que falleció. Yo fui a su sepelio y el ataúd de la señora se mantuvo cerrado, y aparte que quemaron hierbas porque la sala donde la velaron apestaba a carne en descomposición. Mi madre, tiempo después, me confesó que era exactamente el olor que emanaba de la pierna de Don Chon. Después de que sepultaron a la señora, a los 2 meses, yo, desde la ventana, miré al viejo caminar rumbo al cementerio. Llevaba una pala sobre su hombro y 2 hombres que lo acompañaban. Por la madrugada los volví a ver, y estos llevaban unos bultos sobre sus hombros. Aquello era el cuerpo de la esposa de Don Chon. El hombre tuvo que retirar la carne de los huesos para llevárselos a la bruja como pago del trabajo que le había hecho unos meses atrás. Yo estaba temiendo que aquellos sueños repetitivos eran como un llamado de la bruja de los huesos. Aunque lo negaba, sabía que el pago sería llevarle huesos a la bruja, y así sucedió. Muy temprano me dirigí a la choza de la bruja. Esta se encontraba sentada en un tronco bajo un gran pino. Se estaba trenzando su cabello y me quedé a unos 2 metros de donde ella se encontraba. La mujer me hizo una seña para que me acercara. La bruja, con voz ronca, me comentó que no tuviera miedo. La enfermedad no regresaría a mi hermana, pero todo tenía un precio y yo sabía cuál era. Asentí con la cabeza y le pregunté qué era lo que tenía que hacer. La bruja me vio y me preguntó si en verdad quería saber cuál era el costo de que mi hermana estuviera con buena salud. Yo le dije que sí. La bruja me dio una mala noticia, la cual hizo que cayera de rodillas al suelo. Me dijo que era mejor no decirle a mi madre y que esperara a que llegara el día. Por más de 7 meses quería contarle a mamá lo que estaba por suceder, pero parecía que la bruja me había hecho algo para no hablar del tema con mi madre. Fue cuando una mañana llegaron con la nefasta noticia. La mina donde trabajaba mi padre había sucedido un accidente. Por desgracia, muchos mineros quedaron sepultados. Ya habían sacado varios cuerpos y entre ellos mi padre. Teníamos que ir a las diligencias necesarias para que le entregaran el cuerpo de mi padre. Mis piernas me temblaban. Sentía que en cualquier momento iba a caer, pero tenía que ser fuerte para ellas. Nos fuimos por unos días en lo que nos entregaban el cuerpo de mi padre. Me sentía perdido, no sabía qué hacer. El entierro fue de los más tristes que había sucedido hasta ese momento. No podía creer que ya no vería más a papá. La muerte de él fue devastador para nosotros, pero yo tenía que cumplir con el pago para la bruja, si no, la que seguía era mi pequeña hermana. No pasó mucho tiempo cuando tuve que volver al cementerio después de haber sepultado a nuestro padre. Cada golpe en la tierra donde estaba su sepulcro era un golpe en mi corazón. Lloré pidiéndole perdón por lo que estaba haciendo, pero sabía que él mismo me lo hubiese pedido que lo hiciera. Después de haberlo sacado, volví a cerrar todo de nuevo. Lo cargué sobre mis hombros y lo llevé a la choza de la bruja. Parecía que me esperaba. Ella me señaló el sitio donde debía de colocarlo. La miré y ella me aseguró que estaríamos bien, pero también me dijo que era mejor que nos fuéramos del pueblo, que no fuera a pedir trabajo en la mina, pues si lo hacía, quedaría sepultado bajo la tierra. No nos fuimos pronto, sino un año después. Ya estoy casado, soy abuelo, y recuerdo día a día lo que tuvimos que hacer para que mi hermana se aliviara. Ella, hace 3 años que falleció.
Mi madre hace varios años también. La verdad es que no me arrepiento de lo que hice, y si el tiempo volviera a esos años, lo haría de nuevo. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por La Tenebrosa para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido para que esto llegue a más personas. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al WhatsApp del canal. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho, nos escuchamos pronto.